Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a esta segunda sesión de arte.org, seminario para explorar la organización cultural en América Latina. Mi nombre es Michelle Muñoz, coordinadora de la Cátedra de Investigación Producción Empresarial en Artes y Diseño de nuestra facultad, y esta iniciativa es en colaboración con el Centro de Investigación Producción y el Posgrado en Artes y Diseño. Les doy la bienvenida y pues comentarles que en esta segunda sesión platicaremos justo sobre comunidades musicales, sobre organización en ciudades y en diferentes contextos, y estoy segura que será también pues ir construyendo sobre las preguntas y las temáticas y los conceptos que revisamos en la sesión pasada sobre organización, transorganización, donde platicamos ya de algunos de estos elementos. A mí me da mucho gusto agradecerle y darle la bienvenida a Michael Spanum, que pues es investigador y que nos conocimos ya hace un tiempo en diferentes procesos justo de análisis de la política pública, de la legislación que tenemos en la Ciudad de México. Él es consultor especializado en industrias culturales y creativas, vida nocturna y gobernanza urbana. Trabaja para Sound Diplomacy y la Universidad de Manchester. Los temas que ha cubierto incluyen el desarrollo de la exportación de música en Europa, el ecosistema musical de la Ciudad de México, el giro ecológico de la industria musical, y escribe para diversos medios de comunicación y revistas académicas. Pues bienvenido, y pues muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir en esta segunda sesión del seminario. Gracias a ti. La verdad es un gusto regresar a la UNAM. Hace tiempo que la dejé y pues me da gusto poder contribuir otra vez a través de mi investigación, mis investigaciones. El día de hoy les propongo un recorrido por estos distintos temas que Michelle mencionó. Pues primero me presento, yo soy Micael, soy de Francia, ya llevo tiempo aquí en México, también estudié en la UNAM en el 2009, haciendo la maestría, luego hice el doctorado en Francia y estoy aquí de vuelta desde hace casi 6 años. Em, pues básicamente yo creo que lo que les quiero platicar hoy empieza justamente con el doctorado, porque yo estuve trabajando sobre políticas públicas, políticas culturales en Francia, sobre todo sobre temas de diversidad cultural, diversidad musical. Tal vez algunos de ustedes saben que en Francia, por ejemplo, tenemos cuotas de música en idioma francés, en el radio. También hay una serie de mecanismos que obligan a las productoras a invertir en la producción local. Hay sistemas de apoyo, bueno, a través de distintos impuestos para la producción local. Y en este sentido, siento que pues me ha permitido desarrollar una visión muy amplia de lo que pueden hacer y lograr las políticas culturales cuando se invierte, cuando se planea bien. Y entonces digamos que eso es mi background, y obviamente muchas de las cosas que voy a decir hoy están influenciadas por todo esa trayectoria. Les quiero invitar a hacer preguntas en el chat. Tal vez Michelle ya bueno, pues ya lo dijiste en el chat. Estaremos atentos si quieren, bueno, preguntar o reaccionar, y tal vez es más fácil así. También les invito a levantar la mano si quieren preguntar algo en voz alta, y si no, pues dejaremos un espacio al final para que puedan participar.
Es posible que participen mis perros que están aquí al lado. Si en algún momento los escuchan, por favor, no se espanten. También en algún momento me van a traer algo aquí a la casa justamente para estos perritos. Entonces haremos una pausa en ese momento. Pero bueno, quería avisarles. Entonces, básicamente yo terminando el doctorado sobre estos temas que ya les platiqué, empecé distintos trabajos de consultoría relacionados con música en vivo, vida nocturna, y en particular trabajé para una ciudad en Francia, se las voy a enseñar, que se llama Saint-Nazaire, dudo mucho que la conozcan. Es una ciudad, voy a empezar a compartir pantalla y vamos a empezar este recorrido. Bueno, la ciudad de Saint-Nazaire, para que vean, está aquí, en esta parte de Francia. Es una ciudad en la costa y es una ciudad que quiso invertir justamente en su vida nocturna a través de un plan de desarrollo urbano al lado del mar. Es una ciudad que era un puerto, es una ciudad que ha sido destruida durante la Segunda Guerra Mundial, entonces no es una ciudad que tenga un patrimonio, digamos, muy fuerte. Entonces, ya empezó. Entonces, lo que pasa es que pues la vida nocturna se podía convertir en un, pues digamos, un asset, un valor agregado a la ciudad, pero lo que hicieron fue, digamos, invertir en el centro con restaurantes, digamos, bastante caros, como una propuesta cualitativa para hablar como ellos, pero al final lo que pasó es que empezaron, pues generaron un tipo de clúster o un tipo de centro nocturno donde, por ejemplo, sí, alguien, bueno, donde los chicos de la periferia querían estar también, entonces llegaban con sus motocicletas, entonces de repente este lugar que tenía que ser bastante clase media y atraer a una nueva población a la ciudad, pues se volvió en realidad problemático. Entonces nos contratan a través de una asociación para realizar una estrategia de vida nocturna, pero de alguna forma un poco tarde, ¿no? Es decir, ellos hicieron su propio plan de vida nocturna, invirtieron, invitaron a unos empresarios a desarrollar restaurantes, bares, etcétera, y empiezan a tener problemas también con los vecinos por el ruido y es cuando nos llaman o nos contratan a nosotros. Entonces, nosotros hicimos todo un proceso participativo que en inglés llamamos stakeholder engagement, que es básicamente, son básicamente grupos de discusión, focus groups o estos mecanismos, digamos, de participación para tratar de al menos colectar un poco la experiencia, la opinión de todo el mundo y también hacer que desde la parte gubernamental haya más diálogo entre los distintos servicios, porque obviamente al final eso fue una iniciativa del desarrollo económico de la ciudad, del Departamento de Desarrollo Económico, y no había diálogo con los servicios sociales, los servicios culturales que hubieran podido, digamos, eh, tener una visión más holística, más inclusiva de ese proyecto nocturno, ¿no? Y yo, por ejemplo, una cosa que hice y desafortunadamente no les puedo enseñar, no les puedo enseñar el reporte que hicimos en aquel momento, porque al final lo dejaron confidencial, pero lo que hice fue usar un mapa de los, de lo que
gana la gente. Son estadísticas públicas que tenemos a través del Instituto de Estadísticas en Francia y sobreponer sobre ese mapa un mapa de las actividades nocturnas. Y era muy claro que las actividades nocturnas se concentraban en, en los barrios de clase media. No había nada para los barrios más marginalizados, más pobres, y no había nada tampoco en los barrios más ricos, porque obviamente tampoco quieren disturbios en esos barrios. Y en los barrios más pobres, pues nada más es que no hay inversión de alguna forma. Entonces, cuando hicimos ese mapa, pues se volvió un poco controversial el proyecto y bueno, al final fue toda una negociación para que la ciudad cambiara un poco su enfoque, pero digamos que para mí esto fue mi primera aproximación práctica a este tipo de proyectos de desarrollo urbano mezclado con cultura y más específicamente cultura nocturna. Y de ahí es cuando yo me mudo otra vez a México y llego a la UNAM, donde en 2019, perdón, eh, empiezo ese proyecto postdoctoral en la UNAM, en el Centro de Investigación sobre América del Norte, el CISAN, y ahí la idea era desarrollar un proyecto de investigación sobre, que era una comparación entre la vida nocturna y la cultura nocturna de la Ciudad de México y de Montreal en Canadá. Esta investigación, digamos que al final resultó en o bueno, me permitió trabajar distintos tipos de publicaciones. Aquí ven una de esas en la revista del Centro de Investigación. Eh, y les voy a platicar un poco de los desafíos también que hubo, porque yo empiezo ese postdoctorado en 2020, justo antes de la pandemia, y entonces todo mi plan de trabajo, que era a través de entrevistas con gente de la industria del entretenimiento nocturno. Entonces yo había planeado entrevistar a gente que trabaja en venues, en recintos musicales, foros, incluso bares y restaurantes. eh, pues no, ya no se podía porque esa gente básicamente acaba de o perder su trabajo o perder su negocio. Entonces, no era un buen momento para preguntar cosas. Entonces, y ahora pues me voy a desviar tantitito. Lo que hice fue trabajar sobre la virtualización o la digitalización de las actividades culturales y en particular de la música en vivo. Este proyecto al final pues fue bien interesante. Se publicó aquí en este libro que se llama Sounds of the Pandemic y es una investigación, se las voy a enseñar, creo que está hasta el final. Mm, segundo, aquí está. Em, Es una investigación sobre la producción de videos musicales, sobre todo de música en vivo en la Ciudad de México. Y una de las escenas más icónicas en términos de producción de videos es la escena de cumbia sonidera. Entonces, los que no están familiarizados con la cultura de la Ciudad de México, justo en ese capítulo, y también hay una versión en español, la puedo compartir. Hago un pequeño recuento de lo que es la cumbia sonidera en la ciudad y sobre todo cómo se ha mediatizado, porque a pesar de ser un tipo de fiesta muy popular en los barrios de la Ciudad de México, sobre todo barrios eh, marginalizados, es una cultura también que ha pasado por un proceso de mediatización muy fuerte. Es decir, que hay
primero hay muchísimos videos de cumbia sonidera donde podemos ver a la gente bailar y son videos que tienen millones y millones de vistas. Entonces, a mí me ha parecido muy relevante como caso de virtualización justamente de una, sobre todo de una escena musical pues muy particular, porque en realidad la cumbia sonidera sus, digamos, sus rituales o cómo se expresa en las calles de la ciudad, pues no tiene nada que ver como con un concierto grabado profesionalmente, ¿no? Son actores totalmente distintos, son valores muy distintos. Entonces son cosas que pude explorar a través de esa investigación, digamos, alternativa, también para seguir siendo activo y ocupado durante la pandemia. Cuando las cosas empezaron a abrirse de nuevo en la Ciudad de México, pues pude empezar esa serie de entrevistas que les decía, que básicamente tenían que ver o que buscaban entender cómo, cómo se crea una relación entre el desarrollo urbano y el desarrollo cultural. Es decir, la música necesita espacios, tanto para ensayar, para, para tocar en vivo, para encontrar el público, y al mismo tiempo las ciudades se construyen y se desarrollan a partir de una cultura, no se desarrollan solamente a partir de la funcionalidad de las actividades comerciales, de administrativas, etcétera. Entonces, esa relación íntima, pero que de verdad en muchos casos pues no se piensa tanto si empiezan a leer libros de desarrollo urbano, etcétera, van a ver que la cultura no es muy presente y al mismo tiempo muchos trabajos sobre música pues no toman tanto en cuenta, tan en cuenta la dimensión urbana o territorial. Sí hay una literatura que es bien interesante y la verdad la estuve usando mucho, que es la literatura sobre escenas musicales, sobre todo porque al final parte del centro de investigación sobre América del Norte estaba muy vinculada con Canadá y con uno de los pioneros de los estudios sobre escenas culturales, que es Will Stroh. Entonces, les voy a enseñar Will Stroh, si no lo conocen. Em, es un profesor de la Universidad de McGill y escribió un artículo muy importante sobre escenas culturales, escenas musicales en los años 90 y desde ese momento pues ha sido una de las referencias más importantes sobre este tema. Y teníamos la fortuna de tenerlo muy presente en las actividades del CISAN, en los seminarios que pudimos organizar sobre vida nocturna o sobre estas cuestiones de música en vivo. Eh, Recomiendo mucho sus artículos. Por ejemplo, si leen el artículo ese de la revista Norteamérica, sus artículos están ahí mencionados. Este es un artículo de libre acceso. Lo pueden descargar desde la página de la revista. Em, Ese trabajo, bueno, les hablé un poquito del marco teórico que pude usar, que tiene que ver con los trabajos de Will Stroh. Y ese trabajo, pues al final haciendo entrevistas sobre todo con promotores o gente que ha desarrollado venues en la Ciudad de México, particularmente venues o recintos o foros independientes, porque al final son los que me parecieron más relevantes para entender los retos de la vida nocturna en la Ciudad de México. Y por qué? Pues
Es que en realidad la música en vivo en la Ciudad de México obviamente no es nada nuevo, pero digamos que ha pasado por procesos bien interesantes. De hecho, yo decidí, mm, ¿cómo decir? ¿Cómo decirlo? Decidí fragmentar esta investigación en distintas publicaciones para poder aprovechar porque es un tema muy amplio. Y también hay una publicación que trata de concentrar todo lo que pude encontrar sobre este tema. Entonces, una de las cosas que es bien interesante en la Ciudad de México, y es algo que pueden encontrar en este artículo de Nexos que escribí, no, no es ese, perdón, es este que escribí con mi colega Violeta. Bueno, ella vive en Portugal ahora, pero ha trabajado mucho sobre el uso cultural del Zócalo. Y hablando los dos, pues nos dimos cuenta que teníamos bueno, muchos intereses en común y decidimos colaborar para este artículo, hablando un poco de la historia de la música en vivo en la Ciudad de México. Como muchos saben, pero tal vez no todos, los conciertos en la Ciudad de México estaban, si no prohibidos, en realidad censurados y era muy difícil organizar conciertos hasta los años 90, incluso yo diría 2000. Eh, y es bien interesante como el Zócalo ha sido un lugar, y eso es la parte de de la investigación de Violeta, ha sido un lugar de conquista del acceso a la música en vivo, porque es donde se organizaron los primeros conciertos masivos después de esa época larga de censura. Entonces fue un lugar, digamos, de reivindicación, pero al mismo tiempo, y es también lo que nos enseña Violeta, ha sido un lugar de cada vez más comercialización de la cultura. Y esa dimensión, pues ella lo ha investigado a través de un análisis de los eventos que se han llevado a cabo durante muchos años y analiza tanto el tipo de música que se propone en el Zócalo, como tanto el tipo de música como sus condiciones de producción y las colaboraciones con promotoras importantes y comerciales como es Ocesa, por ejemplo. Y entonces eso pues nos da una imagen de la evolución del uso del Zócalo que en realidad refleja mucho pues la evolución de la ciudad también, ¿no? Entonces, eso ha sido una parte de la investigación y yo usé ese mismo tema para desarrollar otra vertiente que es la falta de estrategia musical en la Ciudad de México. Es decir, si bien hay conciertos o si bien el gobierno ha trabajado para dar más acceso a la música y sobre todo a la música en vivo a través de esos conciertos masivos, en realidad, pues no existe una estrategia, digamos, de base que trate de apoyar a las escenas locales. Sí hubieron intentos, y los menciono en el artículo, por ejemplo, las Faros, que son iniciativas pues más comunitarias. En realidad, pues primero es muy difícil medir sus resultados porque no tenemos informes muy detallados y sobre todo cuando uno investiga la escena preguntando, entrevistando a los promotores desde el foro Alicia, pero lo voy a mencionar otra vez porque es un caso interesante, eh, hasta foros un poco más comerciales, aquí como el foro Indie Rocks, pero promotores de géneros alternativos, desde metal, música gótica, incluso K-pop, etcétera, pues en realidad
lo que todos dicen es que en lugar de tener apoyo del gobierno, como en muchos lugares, lo que sienten son trabas y sobre todo a través de los problemas que hay en el otorgamiento de licencias, permisos, el hecho de que pagan impuestos particulares para los espectáculos, pero pues nadie sabe a dónde va ese dinero de los impuestos sobre espectáculos. No regresa, digamos, ni a los artistas, ni a los promotores, a la escena en general. Y ya, pero sí existen iniciativas, digamos, puntuales. Ya mencioné las faros. Y justamente durante este sexenio, pues pasó algo interesante con el Foro Alicia, porque después de que cerrara, para los que no saben, el Foro Alicia es un foro legendario, legendario de la música alternativa aquí en la Ciudad de México, en la Roma. Pues cerró y yo creo que un año después, tal vez, la Secretaría de Cultura les ofreció un nuevo lugar en otra colonia, en la Santa María la Ribera, que es una antigua iglesia, muy bella, de hecho, pude ir hace poco y con una renta a un precio pues muy bajo permite al Foro Alicia abrir otra vez. Todavía no podemos analizar tanto el impacto de esta iniciativa, pero a mí me parece genial. Solamente quisiera que fuera una iniciativa más estructural, ¿no? Para toda la escena y no solamente cuando uno llega a cerrar, ¿no? Algo más planeado, digamos. Em, entonces, esa parte del gobierno en realidad pues es muy compleja, pero es una parte bien importante de la historia de la música en vivo y de cómo contribuye al crecimiento o al desarrollo de la ciudad. Eh, esa parte gubernamental de política o de ausencia de política. Y por otra parte, pues está el crecimiento de la industria, ¿no? La industria de la música en vivo que pues no podía existir por ese mismo tema de la censura que les platicaba, sino hasta los noventas, incluso dos miles. Esa parte es bien interesante. Al final es un patrón en la economía mexicana que la economía se ha desarrollado a través de monopolios. En el caso de la música en vivo, eh, pues seguramente ya saben que la empresa que domina el mercado es Ocesa y si bien tiene algunos competidores, en realidad es, es, es Ocesa quien domina el mercado. Y eso lo vemos porque Ocesa, a pesar de operar en un mercado, México y bueno, también América Latina en general, que no es el mercado que tiene más poder adquisitivo, pues igual y está en la lista de las promotoras más importantes del mundo. Tan importante es que Live Nation, que sí es la promotora más importante del mundo, terminó comprando Ocesa hace un par de años. Entonces, el panorama general que uno puede llegar digamos, a percibir, aunque la verdad es que las fuentes no siempre son tan evidentes, es que existe esa parte gubernamental muy crucial y esa parte comercial también que pues forman, digamos, un bloque casi que aplasta, ¿no? A la industria o a la escena. Pero justamente es esa parte tal vez aplastada, pero que resiste de la industria que a mí me interesaba. Aquí en ese artículo que fue, digamos, una de mis primeras contribuciones sobre este tema es en el país, que justamente cuestiona a partir de esa dualidad si se puede mantener la diversidad musical en la Ciudad de México.
Y lo que yo encontré, o bueno, lo que me interesó particularmente fue indagar en las estrategias de estos actores independientes para sobrevivir, para resistir, para crecer en algunos casos. Y en este artículo habló de un espacio que cerró y volvió a abrir, que está y ahí está también el tema interesante de la urbanización, que está en la colonia Doctores, y era un lugar que se llamaba Galera, y ahora se llama Supremo, y está ubicado en una imprenta, bueno, lo que era una imprenta, una fábrica, y pues tenemos ese patrón, ¿no? En la ciudad, pero también en muchas ciudades del mundo, que gran parte de la industria musical o de las escenas musicales se desarrollan en estos espacios que antes eran industriales. Entonces, tenemos el caso de la ex fábrica de harina en la Ciudad de México, que también se volvió, pues justamente bastante comercial, no ha logrado mantener ese elemento alternativo o no lucrativo, y siento que justamente por la falta de apoyo público es un patrón de las escenas eh, musicales de la Ciudad de México, o se vuelven comerciales de alguna forma, o se tienen que quedar en el mundo underground, y al final pues resistir con muy pocos recursos. Sí, Miquel, por acá nos preguntan, bueno, por acá comentan, por ejemplo, ¿qué tanta importancia consideras que tiene la estética de un sitio para su crecimiento, flujo de públicos y segmentación de los asistentes? Y yo por ahí agregaría que has mencionado varias cosas interesantes, ¿no? Que se vincula también con la sesión pasada en términos como del underground, el middle ground, el upper ground, que veíamos como esa conceptualización también que sucede en los sectores. Y has hablado de elementos contextuales que también me parecen como interesantes. Sin importar en qué sector estemos, ¿no? El día de hoy nos estamos centrando en la música, pero has hablado de elementos en términos de desarrollo urbano que posiblemente impactan o se vinculan con un montón de otros sectores. Yo solamente para rescatar ahorita lo que mencionaste sobre pues la complejidad de los trámites, de todo el licenciamiento, que entiendo que lo que has visto es que ahora sí que en México y el mundo es complejo, ¿no? Como el poder generar estructuras que faciliten administrativamente la existencia de estos espacios. Y ahora que mencionabas el tema de Rosalía en el Zócalo o la importancia que ha tenido para la historia de la ciudad el uso del Zócalo para espectáculos masivos, eh, y para quienes tal vez no necesariamente conozcan a profundidad la estructura legal de nuestra ciudad, me parecía muy interesante resaltar que, por ejemplo, al artículo 55 de nuestra ley de espectáculos, lo que regula los espectáculos en la ciudad, menciona así tal cual, ¿no? Se prohíbe la celebración de espectáculos públicos en la vía pública, parques o espacios públicos, excepto que la alcaldía constante que se trata de espectáculos tradicionales. Los espectáculos tradicionales deberán ser gratuitos para el espectador. Es decir, de facto, la ciudad en términos de regulación nos está diciendo que no puede solicitar el uso de un espacio público para ningún tipo de espectáculo, a menos que sea un espectáculo tradicional, ¿no? ¿Y qué es lo que considera la ley un espectáculo tradicional? Solamente aquellas manifestaciones que provengan de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas, ¿no? Es decir, digamos que la ley en ese sentido otorga únicamente la posibilidad de solicitar el espacio público a festividades tradicionales, que además nos dice tienen que ser gratuitas, ¿no? O sea, si no es gratuito, entonces ya, digamos, te descartas como espectáculo tradicional.
Y recuerdo que en alguna clase analizábamos como, o sea, como uno como promotor no podría solicitar, digamos, el Zócalo para hacer ningún tipo de espectáculo. O sea, esa posibilidad del espacio público, al menos en la ciudad, la tiene solamente los pueblos originarios, barrios y comunidades, o a menos que sea organizado por el gobierno, ¿no? O sea, si no es el gobierno el que está promoviéndolo, coordinándolo, pues no hay posibilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que pues se vinculan ahí muchas cosas, ¿no? Como de las posibilidades de producir, de hacer, de disfrutar, ¿no? De la ciudad, ¿no? Lo que mencionan acá, qué tanto importancia tiene que ver la estética, no sé, tú cómo ves, pues esos elementos, ¿no? Como alrededor de este análisis. No, pues abriste una caja ya infinita de... Bueno, hay muchas cosas. Obviamente, pues los espacios industriales pues tienen que ver con el pasado de la ciudad, ¿no? Es decir, la Ciudad de México fue una ciudad industrial, pero su economía cambió, entonces muchos de estos espacios quedaron vacíos, como que es un patrón en el mundo en general, bueno, al menos en muchos países, no todos. Y es bien interesante como los nichos, sobre todo de música alternativa, encontraron en estos espacios, obviamente, el mejor espacio en realidad para desarrollarse, sobre todo al inicio cultivando este espíritu de autenticidad, incluso de algo casi que prohibido, ¿no? De clandestinidad. Hay muchos promotores underground que juegan con eso. Por ejemplo, hay un espacio aquí en la ciudad que en lo personal me parece muy interesante. Se llama 316 Centro. Es un departamento cerca del Mercado de la Merced, en un barrio pues, que muchos consideran como peligroso, pero es un edificio que los comerciantes de la zona usaban como bodega y un chico que pertenece a la familia que tiene este edificio, pues empezó a usar una de las bodegas como lugar para ensayar. Y ese lugar para ensayar se volvió pues un lugar más social, la gente iba a ver a sus bandas favoritas ensayar y de ahí empezaron a organizar conciertos pequeños y al final decidieron invertir en el lugar. Es un lugar totalmente, ahora sí podemos usar esa palabra autogestionado, es un colectivo, los propios artistas gestionan el lugar, es muy accesible, también por ser un lugar, digamos, alternativo, hoy en día se mezcla con otros valores o otras luchas, por ejemplo, la diversidad de género, entonces los carteles suelen ser muy inclusivos. Entonces, de alguna forma, es un nicho, sí pequeño, pero bien importante en términos de lo que promociona como tipo de música, como valores. Es un espacio muy abierto a la experimentación donde pues no van a haber bandas que tocan covers, entonces no es para todos tampoco, pero es un pequeño espacio un espacio pequeño que contribuye mucho a la creatividad de la ciudad y eso pues se debe a ese modelo de autogestión, ¿no? Muy tan importante en tantas escenas de todo el mundo. Obviamente ahora pues no voy a profundizar, pero pues son elementos que se encuentran en Montreal, ya lo mencioné, pero también en Berlín, en París, en Nueva York, y hay muchos estudios sobre estos fenómenos.
Entonces, claramente sí hay un vínculo entre las estéticas, la música, la estética del lugar. Por ejemplo, aquí obviamente pues podemos ver los ladrillos, el lugar parece medio así, no sé, no sabría cómo describirlo, pero pues sí muy alternativo. Y también su ubicación, es decir, cuando uno va a 316 Centro, pues sí siente que va a una parte de la ciudad donde no iría si no fuera por ese concierto. Eh, entonces eso pues genera un tipo de mezcla social interesante. Mucha gente del barrio, pues, bueno, no, a cierta gente del barrio también le parece bien que haya ese tipo de diversidad. Eh, el otro lado es cuando estos fenómenos se vuelven más masivos y se generan gentrificación. Pero bueno, en la zona de la Merced todavía no estamos ahí. Eh, Por acá preguntan, bueno, lanzan dos preguntas también respecto justo al tema de los sonideros, que para quienes nos sigan y se estén conectando desde otros países de Latinoamérica, también les mostraremos por ahí, les compartiremos algunos videos para que puedan tal vez aproximarse un poco a lo que nos estamos refiriendo con esta expresión y con esta manifestación cultural. Y por acá mencionan. La patrimonialización de los sonideros es una estrategia que protege o que, por el contrario, limita esta expresión cultural dentro de la escena urbana de la Ciudad de México. Y preguntan también acá sobre los masivos, ¿no? Por acá mencionan, me parece triste que en eventos musicales bastante concurridos como el Vive Latino, las personas suelen menospreciar a las bandas que tocan como teloneros. ¿Consideras que estas oportunidades de participar en eventos masivos son útiles para las comunidades musicales o al contrario, pues no les beneficia? ok. em, ¿Por dónde empezar? Les voy a enseñar la cultura sonidera en México es una que en realidad encontramos en otros países de América Latina. En Colombia también hay los picos, yo creo que es el nombre que usan. Y de hecho hay estudios también sobre el equivalente de los sonideros en otros países. Aquí les muestro un canal de YouTube muy famoso. Pueden ver, hay más de 1 millón de followers a este canal de puros videos de sonideros. Eh, ya llegó mi pedido. Entonces, hacemos una pequeña pausa y regreso en 5 minutos. Sí, 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 si quieren, por lo mientras vamos comentando un poco aquí de las preguntas, platicarles, compartirles, tal vez que justo conocí a Micael en el proceso de discusión rumbo a una actualización de la Ley de Espectáculos Públicos, que para quien no la conozca, les invito a echarle un ojo. Es una ley un tanto extensa, es una ley bastante antigua, incluso hasta en su redacción, en sus conceptualizaciones, es bastante interesante lo que propone, pero que bueno, justo en estas mesas de discusión que también podemos compartirles por ahí, las transmisiones se quedaron resguardadas hace 2 años de esa discusión, pues hubo muchas complejidades justo hablando del tema de los sonideros, ¿no? Cómo es que iba a pues, ser el proceso de trámite o cómo es que se iba a abrir la posibilidad de pues del uso y disfrute del espacio público por parte de diferentes comunidades, no solamente de los sonideros, pero ahí hubo muchas complejidades y pues digamos un poco para spoilearles esa historia, pues no se logró renovar esa ley de espectáculos. Eh, si la revisan, pues justo una de las, digamos, debates o problemáticas de esa ley es que en esa ley, de hecho, es donde está definido los espectáculos taurinos y sabemos que pues, los espectáculos taurinos son todo un debate también muy complejo. La plaza de toros más grande del mundo está aquí en la Ciudad de México y hay muchos
argumentos y comunidades problematizando ese tema en esa ley, en esa discusión. Entonces, pues justo, ¿no? Invitarles a quien le interese este tema sobre el espacio público, sobre las actividades culturales, sobre cómo está estructurado un poco los trámites en la Ciudad de México, pues esa es, digamos, que la ley fundamental que desafortunadamente pues no se ha actualizado y que contiene pues nociones muy complejas. Ahorita pues Micael nos contará un poco más sobre su perspectiva en el sentido de la patrimonialización. Mi opinión muy personal de lo que yo pude ver y rescatar y con lo que yo conozco de esta estructura legal es que si bien una declaratoria es una herramienta del ámbito del patrimonio cultural, pues eso no les dio la posibilidad, al menos hasta donde yo lo veo, de pues pedir permisos y digamos que tener una estructura jurídica pues de certidumbre, ¿no? Para hacer para el espectáculo sonidero. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que son dos cosas. Una cosa es que te declaren patrimonio y otra que efectivamente puedas tener certidumbre jurídica para, pues, utilizar el espacio público, para que las personas asistentes tengan seguridad, para que haya protección civil, es decir, una serie de elementos muy complejos cuando se abre la conversación sobre lo jurídico. Y pues ahora sí, yo me aventé ahí algunas de las Ah, súper opiniones de bien. lo que conozco. No, y totalmente de acuerdo. En realidad ese proceso de patrimonialización es bien ambiguo porque pues sí hay un reconocimiento y de repente hay sonideros presentes en eventos de gobierno, pero es lo único que veo, porque en realidad patrimonio sin recursos no significa mucho. Entonces, en este sentido es un reconocimiento muy simbólico, que no es nada tampoco, pero no es mucho. Y justamente yo creo que abriendo un poco el concepto de patrimonio, que es lo que intenté hacer en ese artículo, eh, que les puedo mandar, es que aquí está el patrimonio. Es un patrimonio como, no es un patrimonio puro en el sentido institucional, pero básicamente los canales como el de Richard TV, pues se dedican a documentar y valorizar la cultura sonidera en toda su complejidad, también con elementos que ellos mismos van sumando a la estética sonidera. Los videos tampoco son una, una transmisión fiel o transparente de lo que pasa en estos eventos. Editan los videos, se enfocan en ciertos aspectos y obviamente pues lo que viene con la plataforma de YouTube, que son los comentarios, etcétera, pues también todo eso se suma a lo que es la experiencia mediatizada del sonidero. Eh, entonces, en este sentido, yo creo que hay algo bueno ahí, al menos hay un proceso bien interesante a través de la mediatización que tiene que ver con patrimonialización, pero no en el sentido de institucional o político, ¿no? Entonces, esto es para contestar a la primera pregunta. La segunda pregunta, pues, caso del Vive Latino es bien interesante porque sí ha sido, ya hay un par de artículos también que pude encontrar sobre la historia del Vive Latino por parte de algunos investigadores y sí fue, pues sí hubo una contribución muy fuerte a la música, a las escenas locales. Sí ha funcionado como plataforma para muchos artistas, muchas bandas, y sigue siendo así. Yo conozco a muchos promotores independientes que tienen un espacio donde pueden promocionar a sus bandas, a bandas nuevas en esos festivales, pero pues obviamente los mecanismos de la propia industria hace que pues unos se quedan, regresan el año siguiente, si lograron su concierto, si lograron traer gente, si hubo algún tipo de impacto que ahora pues se mide mucho a través de redes sociales y se construye mucho a partir de marketing,
también el talento está ahí, pero pues sí es una mezcla muy fuerte. Eh, entonces sigue siendo así, pero la verdad es que pues la competencia es cada vez más fuerte y estos espacios se vuelven justamente cada vez más competitivos pero reflejan un patrón más general de la industria, ahora sí global, no solamente mexicana, que es el aumento drástico de la oferta y de las capacidades para cada quien de promocionar su música y de entrarle a ese juego del hambre, ¿no? Entonces, yo creo que los festivales sí siguen cumpliendo ese rol, pero pues sí, es muy ambiguo ese rol porque dan un espacio y al mismo tiempo pues los dejan matarse entre ellos, ¿no? Entonces, es difícil. Pero sí, de todas formas, pues no hay otra forma. Los artistas tienen que encontrar espacios para tocar y al menos, o sea, podemos reconocer eso a Ocesa, es que pues siguen trabajando con promotores independientes. Bueno, sí hay cuestiones de amistades, de quién conoce a quién, si los géneros entran o no en el estilo de lo que Ocesa considera como aceptable, etcétera, pero pues sí, yo creo que sí todavía existe eso. Em, Oye, yo quería preguntarte justo sobre esta relación entre la planeación urbana, que como bien mencionabas, de por sí en la literatura, digamos, no hay una relación tan estrecha entre desarrollo urbano y políticas culturales, y cómo pues dónde o cómo has visto que se generan relaciones un poco más pues armónicas, abiertas e incluso pues qué recomendaciones podrías darnos a quienes estamos sí. digamos desde la producción independiente, desde los espacios independientes, desde el trabajo autogestivo para generar diálogos pues con otras áreas y un área me parece muy importante para quienes estamos desde las ciudades es pues no sé si a nivel universidad tengamos que hacer más bien encuentros con los compañeros, compañeras que estén en Facultad de Arquitectura y decir, oigan, es que hay que dialogar, ¿no? Y tenemos que compartir saberes, o cómo has visto tú esa relación. Y por acá mencionan algunas otras preguntas que tenemos para ti que por ejemplo mencionan cuáles son los límites del sonidero como parte cultural de varias sociedades latinoamericanas, pero toman calles o espacios públicos interrumpiendo la vialidad y afectando a la contaminación sonora, que ese es otro, creo que otro campo también, lo del sonido. Y justo, bueno, mencionan que como sabemos en las ciudades son los lugares con más contaminación auditiva. Y otra cosa que mencionan por acá es, ¿podría considerarse a una banda o proyecto de música independiente como un emprendimiento? Sí, el emprendimiento, bueno, eso lo podemos contestar muy rápido. Ahora sí, de hecho es uno de los aspectos bien interesantes de la literatura sobre economía creativa, es cómo realmente el sector cultural se ha vuelto un emprendimiento desde el principio, ¿no? Digamos que ha adoptado muchos patrones, muchos comportamientos que vienen del sector empresarial. eh, o sea, la promoción, hay muchísimas cosas, ¿no? Pero digamos que es uno de los aspectos más claros de la evolución de la cultura de estos últimos 20 o 30 años. En cuestión de desarrollo urbano, y de hecho pues vamos a poder tocar los temas de regulación de sonido también, pero antes de eso quiero cerrar ese capítulo diciendo que pues al final toda esa investigación que yo pude llevar a cabo en en la UNAM terminó, o bueno, yo traté de sintetizarla en este artículo que ven aquí en la pantalla, que es un artículo pues en inglés, porque como investigadores nos empujan a publicar en revistas internacionales. Y básicamente la narrativa de este artículo es
después de mencionar la parte de gobierno que ya mencioné, la parte de la industria comercial o mainstream que se ha desarrollado mucho, hablo justamente de los retos de la base, ¿no? De la escena musical. Y lo que es bien interesante o lo que traté de, 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 de enfatizar es cómo gran parte de esa escena en realidad pues nace o empieza desde la pasión por la música, por los artistas, por el desarrollo cultural. Mucha gente empieza organizando conciertos como hobby y de ahí se profesionalizan poco a poco, pero al profesionalizarse es cuando empiezan a encontrar cada vez más dificultades, obstáculos, trabas desde la parte de gobierno, pero también crecer como negocio, obviamente, cuando te enfrentas a un OCESA, por ejemplo, si desarrollas un artista y luego de repente OCESA tiene un interés en ese artista, pues nada más le propone más dinero y boom, se te acabó el artista, eh, em, pues que a lo mejor te iba a generar ganancias. Entonces, eso también hay muchos aspectos de la vida urbana de la Ciudad de México que dificultan el crecimiento de esa actividad. Solamente, por ejemplo, el tamaño de la ciudad hace que es muy difícil rebasar una cierta capacidad de un concierto o de un recinto, pensando en cómo la gente se va a trasladar hasta ese evento desde el Estado de México o de otras partes, el tráfico, la lluvia, estos aspectos que hacen que pues impactan mucho la actividad. No solamente la competencia del monopolio de OCESA o de otras empresas, sino estos aspectos de la vida urbana. Y obviamente el aspecto tal vez más importante aún, y sobre todo para actores de cierto tipo, es la violencia. Digamos que, y eso, por ejemplo, lo van a poder encontrar no solamente en este artículo, sino en este, que es básicamente una entrevista con un chico que organiza raves aquí en México, no solamente en la ciudad. Y la verdad es que fue bien interesante hablar de estos temas con él, porque por el tema nocturno, la venta de drogas, el tipo de música atrae más o entra más en el radar de los carteles. En realidad, todos los negocios, por el derecho de piso, pueden ser expuestos a este problema, pero obviamente mucho más los que trabajan en este rumbo de música electrónica, tecno, etcétera. Bueno, eso es un elemento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que es un poco tu pregunta, Michelle. Pues justamente después de ese diagnóstico que tuve la fortuna de hacer, eh, pues, ¿qué podemos hacer? Se volvió una pregunta muy real porque después de terminar el postdoctorado empecé a trabajar, como dijiste, en esta empresa que se llama Sound Diplomacy. Eh, Sound Diplomacy es una consultora basada en Inglaterra y España, y es una consultora que básicamente acompaña a ciudades en ese desarrollo cultural o mezclado con desarrollo urbano. Y lo hace a través de proyectos que incluyen un diagnóstico fuerte, no solamente como yo lo hice, digamos, de recolectar la perspectiva de los distintos actores de la escena local, sino un análisis del impacto económico de las actividades culturales a nivel local, una cosa.
una cartografía de los actores culturales a nivel local, un análisis del marco legal de esas actividades, lo cual incluye, y eso sí lo hice en el caso de la Ciudad de México, incluye pues todos los programas de apoyo, pero también la ley, como la ley de espectáculos que mencionó Michelle, y también todos los procesos de regulación de sonido cuando existen, que en muchos casos pues sí afectan a las actividades sobre todo de música. Eh, También existen otros elementos legales que pueden afectar, por ejemplo, el sistema de transporte, hasta qué hora opera y elementos así. Entonces, a partir de ese tipo de análisis que hacemos, proponemos un reporte con recomendaciones sobre cómo impulsar la cultura y el territorio al mismo tiempo. Entonces, les voy a dar un ejemplo y bueno, va a tener que ser rápido porque ya no tenemos tanto tiempo. Yo me tengo que ir a las 6:30. Bueno, Sound Diplomacy, cuando yo entré, no teníamos y no tuvimos proyectos con México, desafortunadamente en el contexto de eh, se me fue la palabra, de recortes y de austeridad, es la palabra, de austeridad del presupuesto público, pues obviamente no hay presupuesto para contratar a una empresa para hacer un diagnóstico. También en muchos lugares, la verdad, las propias ciudades o regiones hacen de manera interna su diagnóstico. Obviamente no es tan fuerte como lo que hacemos en Sound Diplomacy, pero pues sí puede ser interesante igual. A muchas veces, la verdad, les tengo que confesar que se enfocan en el análisis de impacto económico. O sea, es cuando le dices a una ciudad, mira, tu escena musical pesa tanto, es cuando dicen, ah, ok, tal vez sí, si invertimos tanto, en realidad lo que regresa es tanto. De hecho, es un poco lo que hace la Ciudad de México cuando organiza conciertos masivos en el Zócalo. Siempre llega la Cámara de Comercio, ya no recuerdo el acrónimo, pero diciendo la derrama económica de este concierto va a ser de tanto. Eso siempre funciona. Pero en realidad nosotros nunca queremos enfocarnos solamente en eso. Primero, el impacto económico es complejo. Hay un impacto económico directo, un impacto económico indirecto. Hay distintas maneras de medirlo. Y por eso tenemos economistas. Y la verdad es que el análisis de marco legal y las entrevistas o los focus groups que hacemos con los actores, para mí me parecen más interesantes también porque soy investigador cualitativo. Y a partir de ahí, pues hacemos recomendaciones. Cuando yo entré a Sound Diplomacy, teníamos varias estrategias de este tipo en camino. Una para la ciudad de Niagara Falls en Canadá y otra en Alaska, para el estado de Alaska en Estados Unidos. Y sobre todo, y nos interesa más aquí, es un proyecto para Puerto Rico. Puerto Rico es un caso bien interesante porque en realidad, les voy a enseñar, tengo aquí a ver, tengo que dejar de... em, un segundo, les voy a enseñar. Bueno, obviamente, pues Puerto Rico es parte de América Latina. Creo que no se ve. Creo que se ve nada más como un menú, pero no se logra visualizar. Igual para quienes están en el Classroom, por ahí había algunas ligas de artículos de Micael, pero
les podemos compartir algunas otras referencias, también para que las tengan y quien quiera profundizar sobre las lecturas. Y por ahí una pregunta, Carlos Arturo. Adelante. Sí, justamente con lo que estás hablando de Puerto Rico, en ese tipo como de países los cuales son como que son autogestivos técnicamente, pero legalmente forman parte de Estados Unidos, ¿cómo con quién se debe hacer estos tratos o son diplomas y con quién trabaja? A cargo de Estados Unidos o No. Puerto Rico o con una comunidad latina? De hecho, en este caso, el cliente pues era bien interesante porque era una agencia que se llama Invest Puerto Rico, que es una agencia, bueno, es una asociación civil que es non-profit, not for profit, ahí dice, que creó el Estado de Puerto Rico para atraer inversión. Y es bien interesante porque en realidad Puerto Rico ya había tenido una iniciativa similar de estrategia de industrias creativas en el 2014, pero en el 2015 Puerto Rico pasó por ese proceso muy difícil que fue la bancarrota de la isla, 2015, y luego 2017 el huracán y 2020 la pandemia. Entonces pasaron casi 10 años antes de retomar esa iniciativa y pues abren una convocatoria para hacer esa estrategia. Aplica Sound Diplomacy con un consultor local y se gana la convocatoria. En realidad los clientes de Sound Diplomacy son muy variados. En este caso, pues es una agencia gubernamental, bueno, no gubernamental, tiene como cierta autonomía, cierta flexibilidad, cierto presupuesto también. En el caso, por ejemplo, de Niagara Falls en Canadá, sí era la ciudad. Trabajamos también con Belice y era el Tourism Board, entonces la secretaria de turismo, la que nos contrató para hacer una estrategia de turismo musical. Que fue bien interesante en el caso de Belice porque lo que querían era desarrollar estudios de grabación para atraer producciones internacionales, eh, un poco de manera similar a los lugares que tratan de desarrollar las grabaciones, las filmaciones en realidad. De hecho, existe aquí en Ciudad de México y Puerto Rico es, de hecho, uno de los puntos fuertes de su estrategia cultural es su incentivo fiscal para producciones cinematográficas. Pero es muy problemático al mismo tiempo, y eso fue parte del diagnóstico que hicimos, es que ese incentivo fiscal tiene un tope, y entonces ese tope hace que 3 películas o 2 de Hollywood se lo comen. Entonces, básicamente, si vienen 2 películas de Hollywood, pues ya no hay, de hecho ya no hay espacio para producciones locales y las producciones locales no suelen ser seleccionadas porque, pues como no tienen tanto impacto, básicamente no cumplen con el objetivo del incentivo que es darle más visibilidad a la isla. Tendría que ser un incentivo fiscal que apoya a la industria local, en este caso sí tendría sentido, pero no. Entonces, eso fue, la verdad, muy controversial en el mundo del cine local, mencionar el incentivo fiscal, porque pues nadie a nivel local tiene acceso a eso. Entonces, Puerto Rico de por sí tiene una relación muy compleja con Estados Unidos, pero si además su estrategia cultural promueve más bien una visión idealizada de la isla, y que se beneficia la industria de Hollywood, pues digamos que agudiza mucho este problema. Entonces, en el caso de Puerto Rico, pues hicimos
ese diagnóstico que les mencionaba, entonces Regulatory Assessment es el análisis de marco legal, el Asset Mapping es la cartografía, el Stakeholder Engagement son las entrevistas y los focus groups, el Economic Impact Assessment, el SWOT Analysis, que son fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y el plan estratégico. Desafortunadamente tampoco les puedo compartir este reporte porque pues Invest Puerto Rico todavía no lo publica, lo entregamos recientemente. Pero bueno, les puedo hablar, por ejemplo, de estos casos por ejemplo, del incentivo fiscal. Les puedo decir que, por ejemplo, el impacto económico para mí sí fue un shock porque, pues, yo viniendo del mundo de la música, yo pensaba que la música iba a ser lo más fuerte y para nada. Es de los sectores más débiles económicamente de todo el sector cultural. Lo más fuerte sí es el cine por estas producciones hollywoodenses y también los servicios de diseño. Entonces, eh, bueno, de hecho, me voy a detener aquí porque si entro en el análisis del sector cultural en Puerto Rico, ya no vamos a terminar, pero bueno, al menos tienen una idea de lo que es, de cómo podemos llegar a ser propositivos, ¿no? Porque eso era tu pregunta, Michelle. Siento que tener un buen diagnóstico es la primera etapa, un diagnóstico, digamos, bastante amplio, que incluye tanto la parte económica como la parte social, la educación, la parte urbana, y a partir de esos diagnósticos poder hacer propuestas. En realidad, las propuestas siempre las hacemos a medida, se repiten mucho de un lugar a otro. Por ejemplo, lo que encontramos es que casi todos los lugares que estudiamos padecen de apoyo a lo que nosotros llamamos los intermediarios de la cultura. Muchas veces o hay apoyo a los artistas o hay apoyo al, al acceso a la cultura, entonces indirectamente al público, por ejemplo, con los conciertos del Zócalo, pero no hay apoyo de ninguna forma a los promotores, a toda esa cadena de valor que está entre el artista y el público. Y eso la verdad lo encontramos por todos lados. Es algo que hace falta a casi todos los lugares donde trabajamos. Entonces, y luego en cuestión de sonido, pues el sonido ya es un punto más controversial porque es muy difícil medir el sonido. Dependiendo de cómo se mide, los resultados son muy diferentes. Existen muchas soluciones obviamente, para reducir el sonido, a veces sin bajar el volumen, solamente jugando con la percepción del público. Entonces hay soluciones tecnológicas y obviamente hay soluciones más del lado pues de la política y de la regulación a través de medidas, por ejemplo, de horarios o cosas así, que la verdad lo mejor que hemos visto es en Estados Unidos, sobre todo en Austin. Como Austin creció mucho a raíz del South by Southwest y bueno, de que se volvió, de que se gentrificó básicamente. Se implementaron mecanismos de consultación de la población y hay como una organización muy fuerte de dónde se puede hacer música después de tal hora con el acuerdo de los vecinos. Y la verdad es que ha funcionado muy bien. Entonces, algo que hacemos, y con eso voy a terminar, es que para cada elemento que analizamos, proponemos un case study, un estudio de caso, o una buena práctica. No siempre es fácil encontrar una que tenga sentido para los clientes, pero digamos que gran parte de nuestra chamba en Sound Diplomacy es tener esa base de datos de estudios de casos que podemos proponer para que los clientes vean para que las ciudades, los lugares, las organizaciones con las cuales trabajamos vean que sí es posible mejorar, implementar algo para regular el sonido,
facilitar el otorgamiento de permisos, etcétera, que es algo que de hecho hemos visto aquí en la Ciudad de México, es bien interesante. Por ejemplo, la Ciudad de México sí se ha vuelto una de las capitales de audiovisuales de América Latina, simplemente, o sea, sin invertir casi nada, simplemente facilitando el otorgamiento de permisos para grabar. Entonces, a veces sin invertir mucho se puede hacer mucho. Muchísimas gracias. Pues yo les invitaría a consultar también las diferentes lecturas. Vamos a compartir y subir por ahí algunos materiales y artículos. Y bueno, también invitarles a todas, todos quienes estén pues siguiendo estas transmisiones, incluso si hay alguien tal vez de otras facultades, alguien por ahí de música, pues será muy interesante que nos compartan referencias, ¿no? También tal vez teorizar, ¿no? Sobre esta diferencia y cómo se conceptualiza lo que es el sonido y lo que es la música, que ya de entrada son, creo que elementos muy interesantes. Y pues agradecerte un montón, Micael, muchas gracias por acompañarnos por acá, por compartir algunos elementos y preguntas que me parece, pues el día de hoy tomamos, digamos, el caso de la música, pero que nos ayudan a pensar también si estamos trabajando desde otros sectores. Estoy segura que hay muchas cosas que resuenan, problemáticas, preguntas de investigación que seguramente también pues se vinculan con las artes visuales, con el diseño, ¿no? Con la arquitectura, con diferentes elementos y pues disciplinas y campos de trabajo de quienes estamos por acá. Entonces, pues agradecerles muchísimo a todas las personas por su participación. Nos vemos la siguiente sesión y pues muchísimas gracias, Miquel, por todo lo que nos compartiste. Muchísimas gracias. A ti y gracias a todos y todas por estar aquí.